Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Clases con Laurita. Espero que estén muy bien. Bueno, quiero presentarles la clase. Hoy vamos a hablar sobre el plural, ¿sí?, de los sustantivos. Cómo transformamos una palabra, ¿sí?, en plural. Antes que nada, sí, les quiero pedir que el que todavía no se suscribió, por favor, se pueda suscribir y también dar un like en el vídeo para poder ayudarme, ¿sí? Bueno, comenzando sí la clase de hoy, vamos a hablar sobre los sustantivos, ¿sí?, que terminan en vocal, ¿sí? El tema es muy simple, Hay algunas reglas y algunos detalles, pero en general, ¿sí?, las palabras que terminan en vocal, A, E, I, O, U, ¿sí?, van a agregar S al final, ¿sí? Como por ejemplo la palabra casa. Casa, casas. Una casa, dos casas, ¿sí? Madre, termina en E. Mi madre. Y el plural sería madres. Safari, termina en I. Safaris. Teléfono, teléfonos. Tribu, tribus, ¿sí? Entonces, cuando las palabras terminan en vocal, ¿sí?, sin acento, ¿sí?, sin tilde, la tilde es el acento, ¿sí?, agudo. Cuando no tienen tilde, las palabras van a agregar S. Pero cuando las palabras, sí, terminan en vocal, pero sí tienen tilde, es decir, acento agudo, ¿sí?, vamos a tener dos tipos. Cuando la palabra termine en A, en E o en O con tilde, van a agregar S, ¿sí?, y van a mantener el acento. Por ejemplo, café, ¿sí? Café está acentuado en E, y cuando yo lo transformo en plural, se va a transformar en cafés. Después, por ejemplo, sofá, está acentuado en A, ¿sí? Los sofás, ¿sí? Dominó, el dominó, los dominós. Entonces, va a agregar S y va a mantener el acento. Cuando, ¿sí?, las palabras terminen en I o en U con acento, con tilde, la palabra va a poder ser en plural con S o con ES. Por ejemplo, jabalí, yo voy a poder decir jabalíes o jabalís. Rubí, rubíes o rubí. Bambú, bambús o bambúes. Tabú, tabús o tabúes, ¿sí? En las palabras entonces que terminan en I o en U con acento, es posible colocar esas dos terminaciones, con S o con ES, ¿sí? Ahora, cuando no termina en vocal y termina en consonante, ¿sí?, excepto Z, X o S, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Las palabras van a agregar ES. Por ejemplo, árbol va a pasar a árboles. Canción, canciones. Ciudad, ciudades. Color, colores. Reloj, relojes. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra termine en consonante, excepto Z, X o S, la palabra va a agregar ES. Si la palabra termina en Z, ¿sí?, como por ejemplo lápiz, ¿qué va a pasar? La Z se va a transformar en C y voy a agregar una ES. Por ejemplo, lápiz, voy a decir lápices. Luz, luces. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ver, ¿sí?, unas excepciones que son un poco más raras, pero que existen. La palabra termina en S o en X, situada no en la última sílaba, sino en las anteriores. Por ejemplo, crisis, acento en la primera sílaba, crisis. La palabra termina en S.
¿qué va a pasar aquí? No va a tener plural, va a ser una crisis, dos crisis. Otro ejemplo, cualquier día de la semana. Por ejemplo, el lunes o los lunes. La palabra no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Siempre va a tener terminación S, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Tanto en singular como plural. Otro ejemplo, pero terminado en X, por ejemplo, tórax, va a ser el tórax o los tórax, ¿sí? Entonces, repasando en general, ¿sí? Es muy simple. Cuando la palabra termina en vocal, la palabra va a agregar una S. Y cuando la palabra termine en consonante, va a agregar ES. Esa es la regla general. Bueno, espero sí que les haya gustado esta clase, que puedan haber aprendido sobre el plural de las palabras, ¿sí? En breve estaremos con una clase más para ustedes. Les mando un abrazo grande, grande a todos, ¿sí? Quien no se suscribió, por favor, inscríbase y un like en el vídeo me ayuda mucho. Un abrazo grande a todos. Hasta la próxima.